TBRI. 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 TOVD. TBRI. 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 Intervención relacional basada en la confianza. TBRI es una intervención basada en el apego e informada sobre el trauma que está diseñada para satisfacer las complejas necesidades de los niños vulnerables. TBRI utiliza principios de empoderamiento para abordar las necesidades físicas, principios de conexión para las necesidades de apego y principios de corrección para desarmar los comportamientos basados en el miedo. Mientras que TBRI está basado en años de apego, procesamiento sensorial e investigación en neurociencia, el corazón de TBRI es la conexión. Hola, bienvenidos a nuestra segunda temporada del podcast de TBRI. En esta temporada hablaremos sobre cómo desde diferentes escenarios se ha aplicado la intervención relacional basada en la confianza o TBRI. Y tendremos diferentes invitados de muchos países quienes nos contarán cómo han aplicado TBRI en los sistemas de atención y por supuesto en su vida. Bienvenidos. Hoy estamos con nuestra invitada especial, Mónica Rosero. Mónica es procuradora de infancia, ha sido también juez de familia, pero Mónica especialmente es una persona entusiasta que siempre ha querido defender los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. Mónica nació en una población alejada de Colombia, muy cercana con Ecuador, en zona de frontera. Es la tercera hija de un matrimonio que, como ella lo describe, cimentada en valores tradicionales, en el amor, la esperanza, el trabajo y esa identidad cultural. Desde niña, Mónica sintió un llamado a defender los derechos de los demás. Mónica, hola, ¿cómo estás? Hola, Andrea, para mí es un gusto acompañarlos en este momento. Estoy muy feliz. Gracias por la oportunidad. Muchas gracias, Moni. Primero me encantaría que les contaras a las personas que nos escuchan cómo desde adolescente, cómo desde niña incluso, sentiste tú ese llamado a defender los derechos de los demás. Sí, para mí creo que fue desde muy niña cuando noté que en mi entorno, a mi alrededor, había inequidad, injusticia, situaciones que entristecían a mi madre. Yo vi llorar a mi mamá por esas situaciones y no comprendía el porqué, pero sí sabía que debíamos generar un cambio. Y en mi madre también encontré ese cimiento y esa fortaleza para creer en mí, en mis capacidades y a partir de allí ayudar a los demás. Yo creo que esa sensibilidad que podemos encontrar de ver la violencia, de ver que unas personas sufren y que podemos hacer unos cambios, yo creo que es el baluarte para lograrlos. Entonces, así fue como decidiste irte. ¿De dónde naciste tú, Moni? ¿En qué parte? Yo nací en Ipiales, Nariño. En Nariño, muy bien. ¿Y de ahí te fuiste a estudiar Derecho a otra ciudad? ¿En dónde te fuiste a estudiar? Sí, como la comunidad en la que nací es muy pequeña, en esa época no habían universidades ni oferta institucional, tuve que viajar al Cauca, donde me esperaban mis dos hermanos que son mayores. Vivimos en un mismo apartamento y disfrutamos mucho esa compañía y ese soporte mientras estábamos tratando de lograr nuestro título profesional. O sea, fuiste modelo siempre para animar a otros a ver que habían sueños que eran posibles cumplir. Qué lindo eso. Y terminaste Derecho, Moni, entonces después, ¿qué hiciste? Bueno, yo pensé que por mi edad debía competir, no con la experiencia, porque no tenía en ese tiempo cómo mostrar que tenía capacidades para servir a los demás. Entonces me enfoqué mucho en estudiar y pensar que a partir del estudio podemos lograr
conocer, el conocimiento nos abre muchas puertas. Y yo creo que esa fue una como de los tweets en mi vida que me ayudó a poder lograr lo que hoy estoy disfrutando. Tú tienes un doctorado, ¿no, Moni? También. Sí, sí, yo hice mi doctorado en Madrid, en España. Es un título oficial, así que también ejerzo como doctora acá en mi país, en Colombia. Ay, qué bueno. ¿Y te tengo que llamar doctora o con cariño le sigo diciendo Mónica? Mónica, Mónica, nada más. Porque esa sí es Tiene, doctora de verdad. Muy bien. Listo, sí, Moni, ¿cómo fue eso de ser me gustaría, si quieres, un poquito para quienes nos oyen en otro país, explicarles, qué hace un juez de familia y actualmente qué haces tú en la procuraduría. bien. Bueno, en ese trabajo que les cuento, en ese propósito de ejercer mi carrera, tuve muchas personas que me ayudaron y comencé a trabajar en la rama judicial. Primero en asuntos penales, es decir, donde había un rigor, donde había que aplicar términos de justicia distributiva, entonces el que la hace la paga, en fin, Ujú. un tanto como en una ley del talión. Luego fue la vida llevándome también a acercarme a las situaciones y los problemas familiares cuando intervine como jueza de adolescentes, donde ya las problemáticas como el consumo de sustancias psicoactivas, como el abandono que sufrieron estos niños hace que después ellos lleguen a delinquir. Por eso es que, digamos, fue un cambio drástico de impartir justicia a adultos y después a adolescentes. Luego Ujú. tuve la oportunidad de ser jueza de familia, en donde se tratan asuntos de investigación de paternidad, es decir, que una persona se la demanda para que reconozca ser padre, o esos procesos de custodia en donde los padres quieren vivir con su hijo estando separados, entonces hay que tomar una decisión del niño o la niña con cuál de los dos padres vivir, igual con las visitas o los divorcios. Todos estos problemas afligen de manera directa al entorno familiar, al núcleo de la familia y deben ventilarse asuntos muy íntimos ante el juez de familia. Así que fue un cambio también en la medida en que se involucra la rama judicial, el Estado, en estos escenarios tan íntimos como son los problemas familiares. Pero hay que hacerlo porque se trata de derechos fundamentales que pueden ser transgredidos al interior de la familia. Por eso aprendí muchísimo. Ujú. Y tuve que ser jueza de familia en un lugar apartado de Colombia, es Bolívar, Cauca, donde había muchas dificultades. Entonces, desde allí acudir a la creatividad, a la imaginación para poder, aplicando la norma, darle una respuesta e impartir justicia en esos asuntos. Luego, por un concurso, pasé a la Procuraduría y este es un rol totalmente diferente porque además de que se interviene en los estados judiciales, en las dinámicas que les cuento, también tenemos un rol de prevención ante los entes territoriales, ante las alcaldías, los departamentos, con el propósito de que hacer recomendaciones y prevenir vulneración de derechos, ya participar y vigilar la construcción de políticas públicas y el seguimiento a las mismas. Así que es aún más amplia las posibilidades que tengo para defender los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Gracias, Moni. Muchos pensaban que TVRI era solamente para psicólogos, trabajadores sociales, cuidadores directos como que están con los niños. Pero, ¿cuál ha sido tu experiencia? ¿Cómo ha sido tu viaje de TVRI siendo con la expertise que tienes en esa área legal y como nos contabas como abogada, que de pronto muchos pensarán, no, pero ¿para qué necesita ella TVRI? Sí, para todo, no solamente aplicarlo en mi trabajo, sino también en mi vida personal, en mi vida familiar, en el trato con los demás. Es muy importante. Cuando yo comencé a trabajar estos asuntos que afligen a la familia de manera directa, yo encontré que había un vacío. Ujú. Necesitábamos algo más que un trámite procesal, que una sentencia que pueda definir en un expediente, solo en documentos, la problemática, pero sabemos que en la dinámica familiar no hubo ningún tipo de fortalecimiento de esos roles. Entonces creía que necesitábamos algo más. Así que cuando
comencé a trabajar con la Procuraduría, me dieron la oportunidad de escuchar de TVRI en febrero del 2019. Y para mí fue encontrar esa respuesta, llenar ese vacío y ver que podemos desde la rama judicial y desde los estrados judiciales brindar también soluciones, desde las políticas públicas también, y llevar entonces este mensaje, un mensaje de esperanza en donde se puede decir que podemos hacer efectivo el derecho al amor, porque en Colombia es un derecho que está constitucionalmente establecido para los niños, niñas, adolescentes, y lo podemos lograr a partir de la aplicación de los principios de TVRI. ¿Tú hiciste tu formación en qué año? En septiembre del 2019 en Oklahoma. En Oklahoma. Y para ti, ¿cómo fue esa experiencia cuando estuviste ahí, cuando oíste en profundidad todos los principios? ¿Cómo sentías en ese momento que qué tenías que hacer? Bueno, yo escuché muy breve, fueron solamente unas 2 jornadas en febrero del 2019 de TVRI, así que me generaron también muchas dudas de cómo Ujú. lograrlo, ¿sí? Fue como un brochazo de lo que es TVRI y yo necesitaba saber más. Así que cuando en septiembre me dieron la oportunidad de estar en Oklahoma, pues me di cuenta de que es un panorama que está de verdad fundamentado en la ciencia, que con evidencia podemos tener resultados y cambios en el comportamiento de los niños, niñas, adolescentes y en los roles familiares también, de parte de los adultos, porque TVRI también se llama un cambio a los adultos. Todos, niños, niñas, adolescentes y adultos, convergemos para ese cambio. Así que ver que había un sustento tan fuerte que ligaba tanto los sentimientos y que reconocía al ser humano en su integridad, hace de que esté convencida de que a partir de estos principios lo podemos lograr. Así que después de terminar el curso, pues surgen muchas inquietudes de cómo hacerlo posible en mi país. Y en eso he estado trabajando desde que conocí de TVRI. ¿Nos puedes contar un poquito más de cómo estás trabajando actualmente en tu práctica diaria implementando TVRI? Claro que sí. Desde la atención al usuario, mirar a los ojos, esa sensibilidad de tener una conversación amena, de tratar de escuchar, entender, tener esa contemplación del otro, hace que desde la atención al público haya cambiado. Y no solamente desde la oficina en que yo trabajo, sino también con mis compañeros, con los otros procuradores a nivel nacional, hemos realizado actividades para que ellos también conozcan de este programa. Así también con la rama judicial, con mis compañeros jueces aquí en Cali, con el sistema de responsabilidad penal de adolescentes, con los operadores de estos sistemas, pues entonces sé de que ya ellos al menos han escuchado también, han tenido la oportunidad que yo tuve de conocer de TVRI, y en mis intervenciones, en un proceso, en un estrado judicial, siempre es colocándole de presente al juez que reconozca estas otras problemáticas que afligen y que están circunscritas en los sentimientos, no tanto en las leyes y en reparaciones monetarias, sino en sanar a la persona en su interior. Y lo podemos hacer si el juez también reconoce que existen otras ciencias que convergen al interior de un estrado judicial, que deberían converger, y son la psicología, el trabajo social, ¿sí? La medicina, la psiquiatría, porque a veces el juez de manera aislada puede decidir y desconocer todo el desarrollo que se ha dado a partir de la ciencia, y entre ellos obviamente está la intervención relacional basada en la confianza. Moni, retos, dificultades, desafíos en esa implementación, ¿alguna experiencia particular que recuerdes que te haya, mejor dicho, hecho doler la cabeza? Sí, muchas, porque no todas las personas reciben este mensaje con esa misma esperanza y ese mismo entusiasmo. Y eso también hace parte de reconocer la diferencia, ¿no? Porque otras personas de pronto con la vida, pues, con la vida que tuvieron ellos que recorrer, hace que reciban de manera distinta este mensaje.
¿sí? Y por eso también hay una preparación, yo creo que debe cada participante tener para efectos de poder comprender y poder asimilar el mensaje de TBRI. Puede ser que en un principio para una persona esto sea imposible, imposible cambiar a alguien, ¿sí? Y es también por el tipo de apego que puede tener, por su vida, por su historia, que hace de que diga, no, esto es imposible, cambiar a una persona es imposible, esto no lo podemos lograr. Pero siempre ha sido mi respuesta frente a esas personas que trabajan en los sistemas de protección para niños, niñas y adolescentes, que esa no puede ser una respuesta que se dé desde el sistema. Gracias, Moni. Qué lindo eso de verdad y qué enriquecedor oír a un abogado hablar de términos como apego, ¿no? Creo que eso personalmente a mí me llena de alegría. Creo que espero que los abogados sientan lo mismo cuando los psicólogos hablamos en términos de leyes y autos y tutelas y demás. Pero lo que dices es cierto, como también parte de lograr aprender a respetar esas diferencias. Si tuviéramos que empezar a mirar uno a uno los principios, ¿nos podrías dar algunos ejemplos de cómo tú aplicas el principio de conexión? Claro que sí. Tuvimos una reunión con los docentes que trabajan con los jóvenes privados de la libertad. Y entonces siempre nosotros les hemos dicho a los jóvenes, les exigimos que haya una convivencia escolar, que se comporten bien en clase, que se comporten bien fuera de clase. Estando privados de la libertad, entonces tienen un manual de convivencia. Pero nos dimos cuenta que nos faltaba atender a esas mínimas normas también siendo los docentes y el mismo sistema educativo y el mismo operador de ese lugar donde están los jóvenes privados de la libertad. Entonces notábamos que no había esa articulación, no había esa comunicación entre los docentes y las personas que apoyaban el lugar donde ellos se encontraban y les garantizaban la seguridad. Entonces, nosotros, ¿cómo poder exigir a los adolescentes que convivan en un mismo lugar cuando ni siquiera nosotros como adultos y como sistema lo habíamos logrado? Identificar esa situación y tratar de conectar a los docentes con este personal de apoyo en seguridad, pues es un reto que lo hacemos a partir de la conexión, a partir de comprender que deben tener esos espacios de comunicación, de encuentro. Se habían anulado en razones a dificultades como no me saludó, ese día no me contestó una pregunta que hice, situaciones que si nosotros no las tratamos en ese momento pueden desencadenar en problemas muy grandes, como pasó aquí en Cali, que es la interrupción del servicio a la educación, porque los docentes no se sentían seguros dentro de ese lugar, porque sentían que las personas que les tenían que brindar seguridad, pues no se comunicaban con ellos. Así que cómo nos sirvió a partir de la conexión colocarles de presente esta dificultad y de verdad a sincerarse frente a una situación que se estaba presentando y tratar de nuevo, desde cero, trabajar en conexión para que estas personas se acerquen y puedan trabajar de la mano. Me encanta lo que nos acabas de contar porque a veces las personas piensan que solo TBRI es para aplicarlo con los niños con los que estamos trabajando. Y acabaste de dar una explicación divina de esa sensación que todos queremos de seguridad sentida y no necesariamente dirigida a un niño en particular, sino a un entorno, a un sistema que necesita también sentirse seguro para poder trabajar juntos. Gracias, Moni. Del principio de empoderamiento. Sí, el empoderamiento, yo creo que el mejor ejemplo que puedo dar, si se me viene a la mente, es en mi vida. El empoderamiento, ¿por qué? Porque yo reconocí antes mi infancia de una manera diferente, con tristeza. De hecho, venían siempre a mi mente recuerdos tristes de mi infancia.
Y a partir de que yo reconocí que, que se habían satisfecho muchas necesidades en mi historia y que yo no las había identificado, porque esas circunstancias difíciles y tristes como que habían borrado de mi mente, de mi memoria, esos recuerdos en donde sí tuve esas garantías. Y después ver la vida de niños, niñas, adolescentes con los que yo trabajo. Por ejemplo, cuando trabajé en Leticia, tuve que ir a un centro donde los jóvenes vivían en razón a que les quedaba muy difícil estar todos los días yendo y volviendo al colegio, entonces se prestaba un servicio de internado, es decir, que durante un término los estudiantes convivían en un mismo lugar para recibir sus clases. Y yo fui a ese lugar y me di cuenta de cómo ellos vivían y se cuidaban entre ellos, siendo todos menores de edad, cómo lavaban su ropa, la alimentación, que alguien les procuraba la alimentación, pero era muy diferente a la dinámica que yo viví. Entonces, mirar esa realidad y después volver a mi infancia y darme cuenta de que todos los días yo iba a clase, todos los días había transporte, un desayuno delicioso. Cuando volvía estaba todo servido, todo estaba ya perfectamente en el tiempo cronometrado para que funcione y era una comida deliciosa. Yo después podía tomar una siesta, podía después mirar televisión un rato y después hacer mis tareas. Esa rutina, reconocer que existió esa rutina, que mis necesidades fueron satisfechas a cabalidad por mi familia y que siempre crecí con mis hermanos y jugué mucho con ellos y siempre estuve segura, pues hizo de que me empodere y crea que mi vida fue diferente. Así que esos recuerdos nunca más volvieron a mi mente y hoy me siento más tranquila para poder trabajar por esos niños y niñas y adolescentes que no tuvieron o que no tienen esa infancia que yo tuve, pero que a partir de mi trabajo puedo cambiar, al menos en algo, apaciguar al menos en algo esa realidad. Y con certeza ahora le puedes también hacer ver a quienes trabajan contigo que eso es importante, que eso de pensar en la alimentación, de pensar en el Mm, espacio, en el lugar en el que estamos, en las rutinas, como los mencionaste, es mm, parte del proceso también para ayudar a las personas a tener éxito. Creo así. que el siguiente principio puede ser el más complicado, porque lo decías al inicio, cómo unir los 2 mundos, donde lo punitivo Ujú, tiene que estar, donde el castigo a veces se ha exacto. entendido como la manera. ¿Cómo has podido aplicar ese principio de corrección? Bueno, cuando he acompañado estas reuniones que hemos hecho con defensores de familia, con operadores, ¿sí? Yo siempre escojo el principio de corrección para poder intervenir, para participar, porque quisiera siempre aprender más de la corrección. De hecho, cuando yo conocí de TVRI decía, bueno, pero la corrección, ¿dónde va? Porque ese es uno de los grandes temores. Se cree que por aplicar TBRI no ejercemos corrección, ¿sí? Y se corrigen muchas conductas todavía por la tradición que tenemos a partir de lo punitivo, sabiendo de que la corrección, que aquella que lastimosamente aprendieron nuestros padres o nosotros, pues no es la única, ¿sí? De pronto es la que causa más daño y la que lesiona más, pero no es la forma de corregir, tiene que ser ya olvidada, dejada en el pasado para hoy iniciar una nueva forma, construir una nueva forma a partir del reconocimiento de los seres humanos como seres que podemos aprender, ¿m? Aprender a partir de la escucha, a partir del ejemplo. Qué importante es por eso las conductas en los adultos. Si un adulto no ha podido superar esas dificultades que le generaron esa manera de corrección, porque pudo haber sido lastimado y tener traumas por haber sido corregido de esa manera, pero si no lo supera, muy seguramente va a repetir ese ciclo porque en su cerebro todavía va a reconocer que esa es la única forma de corregir. Así que la corrección la podemos lograr a partir de la interacción, siempre conectados. Siempre que queremos corregir debe haber conexión y todas las necesidades deben estar satisfechas. No podemos corregir a un niño que tiene hambre. No podemos corregir a una persona que tiene necesidades. Ese es el principio.
Por ejemplo, volviendo nuevamente al sistema penal de adolescentes, si los jóvenes tuvieron necesidades, ¿sí?, de apoyo, de atención, fueron abandonados, porque mira, coincidencialmente hemos notado que los jóvenes que han ingresado al sistema penal ya han estado en nuestro sistema de protección colombiano. Y entonces, ¿por qué no garantizamos aquellas necesidades estando en protección? Pudo haber sido que después pasaron al sistema penal ya con una conducta delictiva. Ese seguimiento entonces que hemos hecho es para mostrar que los procesos de restablecimiento, antes que corregir, deben tratar de restablecer esos derechos, es decir, de satisfacer esas necesidades mínimas que todo niño o niña merece por su condición de edad. Entonces, si nosotros le apostamos a una nueva forma de corregir que va de resorte, de responsabilidad de los adultos, podemos hacer que estos niños no sufran más traumas. Creer que ellos tienen las capacidades, por ser seres humanos, de aprender, ¿sí?, a partir de la repetición de una conducta, a partir del acompañamiento que le pueda hacer un adulto, pues lo podemos lograr. Moni, cuando tú le cuentas de eso a tus compañeros procuradores y a un juez, ¿qué te dicen? Al principio fue difícil, sí, por eso para mí fue muy importante el apoyo que me brindaron del instituto cuando vinieron acá a Cali, luego cuando estuvimos en reuniones con los procuradores, para que comprendamos y tengamos una aproximación mayor del programa. Porque pudo haber pasado que, como en mi caso, que apenas recibí al principio unos brochazos y tenía muchas dudas. Así que seguimos como en ese trabajo, porque esto es de todos los días. O sea, todos los días en la interacción con las personas debemos aplicar TBRI y tiene que volverse una cultura, casi como un acto reflejo. Entonces, es a veces dispendioso porque el proceso judicial está diseñado para unas etapas rigurosas y demás, pero mostrarle al juez que debemos garantizar, por ejemplo, el derecho al amor, porque si está establecido como un derecho, pues tiene que hacerse efectivo para los niños y niñas y que le corresponde a él como autoridad judicial, pues atenderlo. Entonces hace que nos tomemos una pausa y que podamos articularnos con las otras ciencias, como les explicaba, con profesionales de la psicología, del trabajo social, con articulación, por eso en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que cuenta con estos profesionales y que mucho nos ha ayudado, o con el sistema de salud también. Entonces, lo han hecho y por eso yo estoy muy orgullosa de los jueces de Cali con los quienes yo intervengo, porque atienden estas recomendaciones sabiendo de que más allá de terminar un proceso debemos impactar de manera positiva en la vida de esa familia. Qué maravilla tenerte a ti y contar con tu entusiasmo y con tu liderazgo para que ojalá sean otros en el mismo sector que se unan a este viaje maravilloso. ¿Qué ha cambiado de Mónica como persona durante este viaje que has hecho desde el 2019? Mucho, como ya lo dije, el reconocer mi infancia de manera diferente me da una paz, siento una tranquilidad, que lleguen a mi vida recuerdos que de hecho hace muchos años ya había olvidado y que me sorprendan de manera muy grata porque son recuerdos felices, rodeadas de mis hermanos, de mi familia, pues hace de que vea mi historia diferente y eso es algo muy, muy grande en mi vida, porque tener que o tener esa infancia hace que me proyecte, que mi presente y mi futuro se proyecte de manera positiva y eso me da más fuerzas, más motivación para trabajar por los niños y niñas de mi país. Y ahora, como TVRI también me ha brindado la posibilidad de hablar del programa con otros estados, siento que también estoy aportando algo para esos niños y niñas de otros países y eso me llena de mucha felicidad. Por eso agradezco muchísimo que ustedes me brinden esa posibilidad de continuar en este programa. Muchas gracias. Moni, para finalizar, ¿qué mensaje le quisieras dar a las personas que nos están escuchando, particularmente a las que están trabajando en tu mismo campo y para las que están posiblemente en otros sectores?
Bueno, el mensaje es que siempre podemos hacer algo. Ante los casos más difíciles, ante los casos que hacen que nuestros ojos se llenen de lágrimas, siempre podemos hacer algo. Si estos asuntos han llegado a nuestras manos, es porque se espera de nosotros lo mejor, que en nuestros conceptos como procuradores llamemos la atención sobre algo que no funciona, sobre algo que hay que hacer, que llamemos siempre la atención para efectos de que haya una mayor garantía de los derechos de los niños y niñas, que siempre tratemos de que los demás, de que sea hasta el mismo juez el que se ponga en los zapatos de ese niño y de esa niña y que comprenda su situación para efectos de generar algún cambio, que creamos en los padres, que creamos en las madres, en que ellos hacen lo que pueden y que nosotros podemos fortalecer sus capacidades a partir también de creer en ellos, de escucharlos y de presentarles todo el abanico de posibilidades que sean necesarias para que ellos tengan un cambio de comportamiento y que puedan mejorar en ese rol de ser padres o madres. Y a los demás, a la sociedad, a todas las personas que me escuchan, todos podemos ser algo por la niñez. Es una responsabilidad que tenemos todos los seres humanos porque se trata de seres que requieren de toda nuestra atención y de todo nuestro cuidado. Así que ahí les dejo a todos ustedes ese compromiso con la niñez. Pues Mónica Rosero, muchísimas gracias por acompañarnos en esta conversación que estoy segura, convencida que motivará a otros, que les ayudará a abrir su corazón, pero también que les ayudará a como avivar, digo yo, esa llamita de la curiosidad, de querer saber más, pero con todo el corazón te agradezco y comparto contigo lo que dices. Todos tenemos responsabilidades, todos podemos hacer algo por la niñez. Así que muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y en nuestros próximos episodios tendremos otros invitados que compartirán su experiencia. Muchas gracias. Gracias a ti. Saludos a todos. Gracias. Adiós. El podcast de TVRI es producido por el Instituto de Desarrollo Infantil Karin Purvis en TCU. Para obtener más información sobre TVRI y los recursos mencionados en este episodio, visita la página de notas de este podcast.